Bueno, vamos a iniciar lo que es la unidad número 7, que es vectores y números complejos. Acá nos hacen una breve introducción mencionando que los vectores pues surgen como una exigencia de la física, que ahorita vamos a ver también sus aplicaciones y por qué surge de ahí. Bien, vamos a empezar con el problema inicial. Nos dice que una persona se encuentra en el punto A y se dirige al punto B. Ya que tenemos una cuadrícula como un plano cartesiano, pero aquí simplemente es un plano. Nos dice que busquemos al menos 3 formas para llegar de A hasta B, el camino más corto y una forma para representar que el camino va de A hasta B y no de B hasta A. Bien, para iterar A, formar 3 formas, pues acá tenemos en esta cuadrícula. Una forma es ir hacia arriba, derecha y luego ir al punto B. Otra forma es cruzar aquí en diagonal, arriba e ir para acá. Y la tercera forma pues simplemente ir en línea recta, desde A hasta B. El camino más corto pues es esta misma, la que va en línea recta desde A hasta B. Hay que recordar que en el plano la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, que es en este caso es esto de acá. Bien, ahora nos dice que tenemos que representar que va desde A hacia B y no de B hacia A. ¿Por qué es esto? Porque aquí tenemos esta línea, pero esta línea no nos dice si el camino va de acá para allá o desde B hasta A. Entonces, para solucionar esto, simplemente colocamos una flecha que indica la dirección. En este caso, ese que tenemos acá, ya tendríamos exactamente lo que nos piden. Va desde A hasta B y la flecha indica que va en esa dirección y no al revés. En caso se quiera ser al revés, pues esta flecha iría pues para abajo hacia A. Y prácticamente esto que tenemos acá ya es un vector. Y vamos a ver pues acá sus propiedades brevemente. En la flecha el punto inicial es A y el punto final es B. Entonces esto es un segmento dirigido. Acá pues hay bastante texto, pero básicamente es que si tenemos dos puntos, decimos el vector que va del punto A al punto B, se coloca como A, B y una flecha arriba denotando que es un vector si tenemos puntos iniciales. Si no se tienen, pues se expresa el vector simplemente con letras minúsculas, que puede ser A con la flecha, B con la flecha o C con la flecha. Lo usual es utilizar la letra U para vectores, U, V y W, como se muestra acá, que esto pues sería equivalente. Acá pues dos vectores A y B son iguales si tienen la misma longitud, tienen la misma dirección y tienen el mismo sentido. Corte también vamos a ver cómo se determina esto. Por ejemplo, acá nos dan A y B, tienen la misma longitud, que sería el tamaño, la misma dirección y sentido. Sentido lo da la flecha y dirección pues es la forma que tiene, porque puede tener la misma dirección, pero la B podría estar en otro sentido, podría ir para acá, entonces ya no serán iguales. Entonces tiene que ser igual las dos cosas, la dirección y el sentido. Bien, la longitud del vector se le conoce con otro nombre, que se conoce por norma. Así que cuando diga norma, eso también nos indica que es una longitud. La forma de simbolizarlo es colocar dos barras verticales y el vector adentro. Entonces cuando nos dicen encuentre esto, nos están pidiendo la norma de ese vector, que también más adelante vamos a ver cómo se consigue. Además, un vector es unitario cuando su norma es 1, es decir, esta expresión, la norma de U es igual a 1. Cuando eso se cumpla, se dice que es un vector unitario. Además, hay una forma de medir el ángulo entre dos vectores. Para medirlo, tenemos que unir los puntos iniciales de ambos vectores. Los iniciales, por ejemplo, acá son los iniciales, acá son los iniciales. Y el ángulo va desde 0 hasta 180 grados.
¿Por qué de 0 hasta 180? Porque vamos a tomar en cuenta el ángulo más pequeño entre que se forma. Entonces el más pequeño siempre va a ser entre 0 y 180 grados. Y otra definición es que dos vectores, como los que se muestran acá, O y B, son ortogonales si el ángulo formado entre ellos es de 90 grados, es decir, un ángulo recto. En este ejemplo, estos dos vectores pues tienen un ángulo, pero no son ortogonales. Pero en este caso, O y B sí forman 90 grados, entonces son ortogonales ambos vectores. Bien, acá nos dan ciertos problemas en base a todos estos conceptos, así que vamos a ir uno a uno. Bien, vamos a iniciar con este primero de acá, y esto lo dejaremos por acá de lado en un momento. Bien, considerando los vectores en esta cuadrícula, donde cada lado del cuadrado es 1, cada lado mide 1, nos piden literal A cuáles vectores son iguales. Para encontrar eso, pues tenemos que tener en cuenta pues las tres cosas, que tiene que ser igual en tamaño, dirección y sentido. Lo más sencillo de decir que son iguales son el vector H y el vector E. Son exactamente iguales. Lo único que cambia es la posición donde están, pero eso no es relevante en vectores. Ambos tienen el mismo tamaño, la misma dirección y sentido. Otros que también son iguales es el vector A y el vector C. Si los observamos, tienen ambos el mismo tamaño, la misma dirección y el mismo sentido. Por ejemplo, el vector B y el vector D no son iguales, porque si bien tienen la misma dirección y sentido, el tamaño no es el mismo, su norma no es igual. Este vemos que tiene norma de 2 porque ese es el tamaño, 1, 2, y este es 1, entonces por eso no son iguales. Otros que son iguales, pues diría que simplemente eso, ya no hay más vectores iguales. Ahora, ¿cuáles vectores tienen la misma norma? Bien, para empezar tienen la misma norma los que ya dijimos que eran iguales, porque para ser iguales tenés que cumplir que tienen la misma norma, dirección y sentido, así que eso pues lo podemos dar por hecho que tienen la misma norma. Pero también hay otros que no son iguales, pero sí tienen la misma norma. Por ejemplo, los vectores H, E y D, estos tres tienen la misma norma. ¿Por qué? Porque tienen el mismo tamaño. Acá ignoramos la dirección hacia donde apunta, sino que solamente vamos a ver el tamaño, que es su norma. Ambos son de 1. Otros que tienen la misma norma, el vector A con el vector J, tienen el mismo tamaño, misma norma. Igual, solo cambia el sentido, pero la norma es la misma. También es igual con el vector C y con el vector I. Y también algo importante que hay que recordar, el vector G no tiene la misma norma que H y D. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque acá cada cuadrito pues tiene longitud 1. Entonces esta longitud de la diagonal no es 1, sino que se saca en este caso con Pitágoras. Y con Pitágoras vamos a ver que no es 1, así que hay que tener cuidado también con eso. Bien, el C, ¿cuáles vectores son unitarios? De hecho eso es lo que acabamos de ver, que son los que tienen norma 1, que son H, E y D. Simplemente eso, que es la norma de 1. Y ¿cuáles vectores son ortogonales? Ortogonales es que forman 90 grados, así que tenemos que escoger por parejas. Por ejemplo, dos vectores que forman 90 grados puede ser el vector H con el vector D, porque si hacemos esto, este es H de 90 grados. O también podemos cambiar la H por la E, que es el mismo vector técnicamente, así que también son ortogonales. Además, con el mismo vector H es ortogonal al vector B también.
porque este es h, y aunque b sea mucho más grande, el ángulo de 90 grados se sigue manteniendo. Y así también con los demás ejemplos. Igual el vector f y el vector g son ortogonales. F, G. Que para hacer esas comprobaciones acá a simple vista algunas veces puede ser algo engañoso, pero ya luego tenemos ahí pues las fórmulas para saberlo. Así que eso es analizando nuestros vectores. Y acá nos dicen que en este cuadrado, que todos sus lados son 1, nos dice cuáles vectores son iguales. Bien, los vectores que son iguales, y por ejemplo es el vector AD, este es el vector AD, que va desde A hasta D, es igual al vector BC. Acá son iguales, que generalmente serán paralelos. Y así podemos sacar más vectores iguales en la cajita. El vector que va de D hasta C es el mismo de A hasta B. O acá en sentido contrario, el que va desde D hasta A es el mismo que va de C hasta B. Y podemos sacar varios, ¿verdad? La norma del vector AC. El vector AC es este. Si este es lado 1 y este es lado 1, esta longitud tendremos que hacerla por Pitágoras. Y realizarla por Pitágoras, nota que es un cateto al cuadrado más el otro al cuadrado, que esto va a ser 1 más 1 es 2. Así que con notación, la norma del vector AC va a ser igual a raíz de 2, que lo sacamos acá con Pitágoras. ¿Cuáles vectores son unitarios? Pues son de norma 1, entonces serían todos los que son desde A hasta D, desde A hasta B, son todos excepto los que fueron las diagonales, que vemos que es de norma 2. ¿Y cuáles vectores son ortogonales? Pues algo similar. Este que va hasta acá es ortogonal pues con este de acá, o también es ortogonal con este de acá, también forma 90 grados. Ahí hay pues muchas maneras de encontrarlos. Así que esto sería lo de la introducción de los vectores.